Bienvenidos, buenos días y gracias por venir. Hoy ha habido gobierno para aprobar como único punto, para aprobar el proyecto de presupuestos de la ciudad como prometimos. Os recuerdo como contexto que el día 3 de diciembre del 2018, o sea, hace 9 semanas, presentamos un borrador al que atendió el Grupo Municipal de Chunta Aragonesa enseguida, con quien llegamos enseguida a un acuerdo, cuyos acuerdos que ahora relataré están incorporados en este proyecto que el Gobierno hoy aprueba y que aprueba, obviamente, para seguir todo el trámite completo hasta su llegada a pleno para aprobación. Por eso va a Gobierno. Y que no ha habido otro grupo que se molestara ni siquiera en opinar acerca de ese borrador. Y hay algunos cambios, obviamente, respecto a ese borrador, con lo que hoy el Gobierno ha aprobado. El Gobierno ha aprobado es de 773,6 millones de euros, que significan un 2,7% más que en 2018. Por segundo año consecutivo, y esto nos honra y es inapelable, gracias a la gestión del equipo de economía, se puede captar deuda, es decir, pedir préstamos bancarios para inversión y vamos a pedir, si se aprueba el presupuesto, es lo que contempla, 31,5 millones de euros de crédito bancario para invertir. Este proyecto, además, amplía las dotaciones para el plan de barrios, las duplica, de hecho, también la operación asfalto y las inversiones en colegios para mantenimiento, que son algunas de las cosas que propuso CHA y con quien negociamos en escasa media hora. Me gusta resaltar así como entrada que el área de derechos sociales aumenta un 8,60% su capacidad económica y que allí, ahora os relataré, ya sabéis que hay partidas para hacer universal la teleasistencia, para el plan de inversión de vivienda o para nuevos proyectos del plan de movilidad urbana sostenible. Por partes, estos 773,6 millones de euros, que es la cifra de millones que contempla este proyecto de presupuestos, son un 2,74% más del año anterior. Insisto que por segundo año consecutivo, dada la buena gestión y el orden puesto en las cuentas y el salvamento de la quiebra técnica en la que se encontraba este ayuntamiento en 2015 con una deuda de 1.000 millones de euros, como todo eso lo hemos superado, por segundo año consecutivo podemos recurrir a préstamos bancarios. Vamos a pedir, según este proyecto, queremos pedir 31,5 millones de euros. ¿Por qué podemos? Porque los datos económico-financieros, que son los que cuentan, o sea, a día 31 de diciembre del 2018, los datos de cierre contable acreditan que cumplimos con todas las normativas que nos permiten recurrir a estos préstamos bancarios, que nos permitirían si aprobáramos el presupuesto. De aprobar estos presupuestos en pleno, que nos gustaría mucho, con las modificaciones no esenciales que fueran necesarias para que el PSOE se sintiera a gusto y quisiera sentarse a negociar, de aprobarse estos presupuestos en pleno, la inversión real en Zaragoza subiría un 11,71%, en millones de euros hasta los 62,24 millones. 62,24 millones de euros de inversión, insisto, un 11,7% más que el año anterior. Aumentan también, por lo tanto, las inversiones en los barrios, no solo por el plan de barrios, que alcanza los 8 millones de euros, sino también por el 8,6% más en partidas esenciales para el Gobierno de Zaragoza en Común desde el año 15, que son igualdad y derechos sociales. Y hay un 18% más en políticas para vivienda pública y privada, porque esto incluye muchas partidas de ayuda y rehabilitación a la vivienda joven, al alquiler y a la recuperación de vivienda vieja. Hay una gran apuesta por la sostenibilidad, esto ya sabéis, ahorro energético, reciclista, movilidad, el anteproyecto y proyecto de la línea 2 del tranvía, un refuerzo muy importante en limpieza de la ciudad, el mejoras en arbolado, plantación incluida y un plan de infraestructuras verde. Y también hay un 5,7% de aumento en las partidas que se dedican a participación, a transparencia y a gobierno abierto. ¿Cuáles son entonces los cambios? Algunos he apuntado esenciales en este proyecto aprobado hoy en Gobierno respecto al borrador del día 3 de diciembre, 9 semanas hace de eso que el PSOE no se sienta a negociar. Ya sabéis que hemos congelado todos los impuestos y tasas para el 99% de la población.
La recaudación por impuestos directos es de 299 millones de euros, con una compensación muy importante en nuestra política y filosofía básica irrenunciable de beneficiar a quien más tiene, de beneficiar a quien menos tiene, ya lo digo otra vez, pues acaso queréis el corte que me gustaría. Con una compensación que obedece a la filosofía básica y a la política irrenunciable para Zaragoza en Común, que es dar más a quien más lo necesita y recabar más de quien más tiene. ¿Por qué digo esto? Porque el ayuntamiento dejará de ingresar 4,5 millones de euros por haber reducido el IBI entre el 4 y el 12% a todas las viviendas de la ciudad, a todos los comercios y locales de proximidad en los barrios, incluidos pequeñas oficinas y talleres, y como compensación sube la recaudación por impuestos indirectos y tasas porque hay una cierta reactivación de la construcción. Es decir, que hemos calculado que incorporaremos 3 millones de euros más por el impuesto de construcciones y 2,2 millones más en cuotas de urbanización, por cálculos sencillísimos, puesto que ya están empezando a pedirse las licencias, los proyectos, etcétera. Además, y esto es bueno también para haber encajado las propuestas de CHA y poder encajar otras, han aumentado un poco los ingresos del Estado, los que nos manda el Gobierno de España a Zaragoza. Fundamentalmente la subvención al transporte público, que crece hasta los 6,9 millones de euros. Esto es básicamente porque algunas ciudades se salen de ese plan. Y también porque, como ya sabéis, incorporamos un cálculo de ingresos de 10 millones de euros por venta de suelo. Es decir, hemos ajustado la previsión real a datos de cierre contable, porque el proyecto, el borrador, lo hicimos con los datos de ese momento, que era octubre. Hemos ajustado la previsión real a cierre contable con los datos que os contaba de las construcciones, urbanización, IBI, etcétera. Y también reales ahora ya, puesto que ya está la confirmación ministerial de las aportaciones del Gobierno de España, por ejemplo, en materia de transporte. Lo cual significa que la amortización de la deuda y la reducción del gasto financiero mejora la senda en la que ya estaba inscrita. Es decir, que continuamos reduciendo deuda. 2019 ha comenzado con un, como sabéis, 101% de nivel de endeudamiento, contando los 84,7 millones de euros que dedicamos a subvencionar el billete del tranvía que usamos todos los días, insisto, para pagar 75 céntimos y no su valor real, que es 2,5 euros por viaje, 101 frente al 124 que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno, a datos de diciembre, porque en realidad era un poco más alta a principio de año. Y una cosa muy importante, a pesar de que podemos, como demuestran los datos, acudir a pedir préstamos bancarios, como digo, por 31,5 millones de euros, está previsto en este proyecto de presupuestos, con todos los datos y todos los expedientes necesarios, que en 2019 amorticemos 57,3 millones de euros de deuda, lo que permitirá, insisto, esta expansión en las inversiones. ¿Por qué es tan importante esta última frase? Que está previsto amortizar 57,3 millones de euros de deuda. Porque en las previsiones negativas y no reales que hacen algunos grupos anunciando el Armagedón y el Apocalipsis con el aumento del nivel de endeudamiento, se olvidan algo fundamental que nadie, sea catedrático o estudiante o concejal o lo que sea, debería olvidarse, que es la amortización. Como está previsto amortizar 57,3 millones de euros, por eso sale el resultado de que el nivel de endeudamiento nos permitirá perfectamente recurrir a créditos bancarios. Continúa además, y también esto es muy importante y nos deja muy orgullosas a las personas del equipo de economía, la bajada de intereses de la deuda, baja a un 2,13%. Desde el 2016 hasta diciembre del 18 hemos rebajado un 25% los intereses de la deuda que debíamos pagar, es decir, 4,5 millones de euros. Y quiero recordar que solo desde entonces en intereses de deuda, solo en intereses de lo no pagado en su momento, hemos soltado 34 millones de euros. Un ejemplo más de cómo las cuentas podían y debían haberse hecho de otra manera y que demuestran el orden que hemos puesto en las cuentas municipales.
Así que, con estos datos y estas premisas que cuento, yo creo, pienso, afirmo, que es que hace ya 2 semanas que no quedan excusas para que el Grupo Municipal Socialista no se siente desde mañana o desde hoy, si quiere, a hablar con Zaragoza en Común y Concha para un acuerdo de presupuestos necesario para esta ciudad, porque no va de estrategias electorales y no va de poder o no pagar los convenios a las entidades sociales, que son una parte importante, pero una parte de la vida de la ciudad. Va de poder utilizar 773,6 millones de euros para el interés de la mayoría de la ciudad. De eso va, porque en el proyecto de presupuestos están incluidos la deuda, la amortización, las inversiones, el gasto corriente, el transporte, los convenios, todo. No hay que hacer ninguna cábala y ningún cálculo raro para intentar pagar lo que no se puede pagar así de mala manera y con sencillez se pagaría, hablo de los convenios, si aprobábamos el presupuesto. Así, en líneas generales, atención a personas mayores, es muy importante porque universalizaremos con este presupuesto la teleasistencia para mayores solos con 75 años o más. Ayuda a domicilio con 2 millones más, lo que implicaría un incremento del 18% y también aumenta en mucho, un 11%, el programa de comida a domicilio. Es muy importante en política deportiva la creación del césped artificial en todos los campos de fútbol de la ciudad, la creación de la primera fase del campo de fútbol de Ranillas, instalar calefacción que no tienen los pabellones deportivos municipales, la cubierta del campo de fútbol de la Cartuja o la segunda fase del Potrero de la Cartuja. Es muy importante el refuerzo de políticas de vivienda con un 18,3% más de recursos, lo cual significaría como mínimo 16 millones más, sin contar todo el plan pendiente con el Banco Europeo de Inversiones y, por ejemplo, un inmenso esfuerzo en política de alquiler para jóvenes. Esto es muy importante para el Gobierno. Políticas de empleo, donde se incrementa un 7,5% las políticas de fomento, los espacios de producción hortifrutícolas o de nuevas innovaciones o de nuevos mercados o nichos productivos, o en cultura, dotar de contenido a los depósitos de Pignatelli, terminar los baños judíos y terminar la imprenta Blasco, modernizar la ruta de museos romanos y comenzar el Museo Internacional del Ferrocarril en Casetas. Concretamente, además, en inversiones está el plan de barrios, que ha crecido a 8 millones de euros de acuerdo con Xunta Aragonesista. También de acuerdo con CHA hay 1 millón de euros para operación asfalto y también de acuerdo con CHA hay 2,5 millones para el mantenimiento y la mejora de los coles, que la educación sabéis que es una competencia autonómica, pero que los coles los mantiene la ciudad. Eso sin contar la adecuación del pabellón Miralbueno, la nueva Casa de Juventud de Oliver, el nuevo espacio joven en el barrio de Las Delicias, las fases pendientes del Centro Cívico de Rosales del Canal, el proyecto del Parque de Torre Ramona, la Avenida de Cataluña, el Centro de Protección Animal, el anteproyecto y proyecto de la línea 2 del tranvía, todo eso que tenéis, el documento que os ha pasado, pero también que sabíais del borrador, porque los cambios son los que comentaba al principio y poco más. Así que, para terminar, con este proyecto de presupuesto que el Gobierno presenta, se van a seguir los trámites para su aprobación, que sabéis que es la comparecencia de los consejeros y consejeras por área en una comisión extraordinaria de Economía, la exposición pública, la tramitación y aprobación, si sucede, en la comisión y después en pleno. Gracias a la Ley de Capitalidad aprobada el año pasado, 20 años después, los trámites son muchísimo más cortos y solo hace falta una aprobación en comisión y otra en pleno, no 2 y 2 como hasta hace un tiempo. Y allí están incluidos los convenios, las subvenciones, que en el caso de cultura, por ejemplo, aumentan hasta 600.000 euros las ayudas a la creación. Y está incluido todo lo que afecta a la totalidad de la ciudad. Porque esto no va de hacer apaños raros para intentar pagar de una manera rara los convenios, sino de sentarse a negociar de mayorías progresistas un proyecto de presupuestos aprobado en Gobierno ahora, que inicia su trámite para la totalidad de la ciudad. Porque si no, nos estaríamos cargando un año de trabajo,
unos 57, 58 millones de euros que podían ser dedicados a la mejora de la vida de la mayoría y, por supuesto, no podrían firmarse los convenios con las entidades sociales ni sacar a concurso público las subvenciones. No sé si me dejo Ana como directora general algo, Miguel como coordinador algo, y si no, pues las preguntas que consideréis. Adelante. ¿Me dejo algo? No. Adelante, por favor. No me dice, no tengo nada. El calendario es que la semana que viene, si no me equivoco, toca, que comienzan además las comisiones ordinarias, tocaría en la Comisión Extraordinaria de Economía las comparecencias de las áreas, no de cada concejal, sino de cada consejero o consejera. Es así, igual que el año pasado. El consejero o consejera del ramo lo que hace es contar su área y discusión a título informativo. Empezaríamos en principio el 11 de febrero, después está la exposición pública. Después tendría que haber la comisión plenaria de Economía donde se aprobara o no este proyecto. En torno al 28 de febrero terminarían los plazos para presentar enmiendas y, siguiendo la normativa normal, el 12 de marzo podría haber comisión de Economía extraordinaria de aprobación o no, y el 15 de marzo la comisión plenaria para aprobar o no enmiendas, etcétera. Es decir, que podríamos tener aprobado en pleno el presupuesto de la ciudad en torno a principios de abril, la primera semana de abril. Claro está que podríamos haberlo tenido en la primera de enero como el año pasado, por lo menos de modo inicial, pero eso requería una conversación a tres que nunca se produjo. ¿Que si les he llamado, dices? Sí, claro que sí, hoy mismo. Pero vamos, que no haya ninguna falta, pero lo voy a hacer. Ya me sé la respuesta, pero lo voy a hacer. No haya ninguna falta, digo, porque, a ver, llevamos 9 semanas esperando su aparición a conversar, a negociar presupuestos. Lo ha pedido el Gobierno y lo ha pedido también Xunta Aragonesista. Pero es que esto lo habéis oído perfectamente todas vosotras en la comisión y en el último pleno. ¿Cuál es la necesidad vital? Ellos habían dicho que ese borrador no les parecía mal, jamás han dicho públicamente una opinión al respecto. Pues no sé lo que van a tardar en opinar al respecto de este borrador de este proyecto de presupuestos que ahora mismo se estará bajando a los grupos municipales, que tendrán que leérselo. Pero si en 9 semanas no se han mirado el borrador, no sé lo que van a dedicar a mirarse el proyecto. Porque esto no es contabilidad, no es economía y no es estrategia electoral, es política. ¿Quieres o no quieres sentarte con Xunta Aragonesista y con Zaragoza en Común a discutir el presupuesto? ¿Sí o no? Sí, empecemos ahora. Dinos tus premisas básicas. No. ¿Qué más queréis que haga? Decídmelo que lo haré. Cantar, canto. Bailar, bailo. Desnudarme, me desnudo. ¿Cambiar modificaciones? O sea, ¿admitir las propuestas que haga el PSOE? Sí, pero hacedlas. Porque como nos han sentado, no sabemos qué piensan ni del borrador, ni por supuesto ahora del presupuesto aprobado hoy, del proyecto, que ni siquiera se habrán mirado porque están bajándose ahora. ¿No pensaba el Gobierno de alguna manera de satisfacer las exigencias que pone el PSOE para sentarse a negociar? ¿Cuáles son? Pero es que están satisfechas, es que los datos de cierre contable que no hace el consejero de Economía, ni el coordinador del área, ni la directora general, ellos podrán ampliar o matizar lo que deseen a mis palabras, incluso corregirme si es necesario, es que el cierre contable demuestra que estamos a 101. Y en el presupuesto, en el proyecto de presupuestos aprobado hoy, está previsto amortizar 57,5 millones de euros, lo cual nos dejaría siempre, a la hora, si es que se aprueba el presupuesto, de pedir autorización a la DGA, nos dejaría en situación perfectamente legal de pedirlos. ¿Por qué? Porque con consultas, 2 telefónicas hechas a la Dirección General de Administración Local de la DGA, la pregunta concreta de ¿qué datos nos pediréis
el día que pidamos autorización para el préstamo bancario? Respuesta: los datos de ese mismo día. Los datos de ese mismo día ya habrán atravesado varias amortizaciones, con lo cual nunca estaremos fuera del nivel legal de endeudamiento, que es el 110. Nunca, porque en el propio presupuesto está previsto amortizar, insisto, 57,5 millones de euros. La amortización permite que sigas avanzando en la inversión, que nunca te salgas del nivel legal de endeudamiento y, por lo tanto, tener derecho por segundo año consecutivo, tras muchos años sin poder, por el desastre que nos dejaron, pedir préstamos bancarios. 31,5 millones está previsto. Hasta ese punto está hecho el cálculo. Acordaos que hablábamos de los 32,8, 31,5, porque hemos actualizado las cifras con lo que os contaba antes, con la nueva aportación para transporte del Gobierno de España, etcétera, y los impuestos de construcción. Es que se puede. Si no consiguen el apoyo del Partido Socialista, ¿seguiría llevando el proyecto al pleno? ¿Perdona? Si no consiguen el apoyo ¿Del PSOE? ¿seguirían llevando el proyecto al pleno? Es nuestra obligación. Sino para que vamos a gobierno. Quiero decir, habiendo un borrador de presupuestos, el gobierno ya cumplió con su obligación de mostrarle a la ciudad: mirad, esto proponemos hacer, vamos a negociarlo con PSOE y CHA. CHA negoció, acordamos, PSOE nunca apareció. Si no fuéramos a cumplir con los trámites necesarios, no lo hubiéramos llevado a gobierno. Hoy, en gobierno, hemos aprobado el proyecto e iniciar los trámites correspondientes. Sí, llegará a pleno y en el pleno pasará lo que cada grupo decida. Si el PSOE quiere, habrá presupuestos. Si el PSOE sigue sin querer, porque ya ha dejado claro que es no su respuesta, y esto es política, no es contabilidad, no es falta de información, no es dudas de los porcentajes, no, es voluntad. Porque el año pasado, PSOE, CHA y CEC acordamos un presupuesto pendiente de la autorización de la DGA a pedir préstamos a los bancos. ¿Os acordáis? Lo pedimos en marzo, aprobaron el 9 de agosto en DGA, que ya les costó unos cuantos meses más de la cuenta, y en septiembre fue eficaz. Eso que supuso la aprobación del presupuesto, que la ciudad estaba salvada, la enorme e injustificada tardanza de la DGA supuso que ha habido que licitar y autorizar obras vinculadas a ese préstamo en 3 meses. Por eso algunos confunden la ejecución real con la contable. Pero bueno, no pasaría nada, igual que el año pasado. Y cuando llegue el día diremos: DGA, ¿nos dejas? Y nos dirá: a ver, los números, toma, los números. Y ya está. Y como estaremos cumpliendo con todos los requisitos necesarios, podremos pedir 31,5 millones de euros al banco. Cuanto antes mejor, porque luego hay que ejecutarlos. Y lo otro es una irresponsabilidad injustificable de dejar tirada a la ciudad. CHA y CEC hemos cumplido. Lo que hizo Tesorería, lo explica la directora general ahora, es, como estaba previsto, y sabéis, porque hicimos público el correo informativo que hasta ofendió a las derechas porque lo hiciéramos público, un correo de Tesorería que decía: querida IGAE, o sea, Intervención de Estado, estos son los datos. Y ya está, con esto hemos cumplido. Si quieres aportar, Ana. Bueno, se trasladó a la IGAE cómo se habían hecho los cálculos para llegar a los 84 millones de euros del tranvía que debíamos computarnos en nuestra contabilidad como deuda financiera, y lo que se ha hecho, de acuerdo con ese correo que se le mandó a la IGAE, contrastado además telefónicamente con ellos, es lo que hacen todos los ayuntamientos de España. El 31 de enero, como fecha límite, tienen que meter todos los datos económicos del ayuntamiento a 31 de diciembre del 2018 en la plataforma virtual del Ministerio. Eso es lo que hemos hecho como cualquier ayuntamiento de España. Y en esos datos que hemos incluido en esa plataforma, porque tenemos la obligación de hacerlo así, está incluido esos 84 millones de euros, que es la cantidad que nuestros técnicos han determinado que es imputable al ayuntamiento como deuda financiera, y no los 200 millones de euros, que es la totalidad de la inversión
del tranvía hasta el año 2042. Que recuerdo que es la primera vez que decide esto el Ministerio. No es que sea muy grave porque es el dinero de la subvención, insisto, del billete, pero es la primera vez en 2019, desde el 2009, donde nace la deuda del tranvía de Belloc. Quiero decir, la deuda del tranvía de Belloc nace en 2009 y casualmente es el 2019 cuando hay que imputar la subvención al billete que nace a la vez que el tranvía. Lo de la casualidad estaba muy entrecomillado. Pongo ejemplos, si queréis, acerca de consecuencias de la no aprobación. Por ejemplo, tenor fleta. ¿Cuántos años? Esto es una pregunta vamos, directa, clara, no lo digo por nada, sino que es que no me acuerdo. ¿Cuántos años hace que está pendiente la obra de tenor fleta? ¿20? No me acuerdo, 20. Bueno, tenor fleta, todo terminado, preparado. Todo, a falta de aprobar el presupuesto 2019, que contiene un plurianual de 900.000 euros en 2019 y de 1.100.000 en 2020 para ejecutar tenor fleta. ¿No se aprueba el presupuesto? No sale tenor fleta. Obra de albergue, lo mismo, un plurianual. Hay 70.000 euros en este presupuesto. ¿No se aprueba el presupuesto? No hay obras en albergue. Conservación de semáforos, ¿no hay presupuesto? A dejar colgados la mitad de los semáforos. Que es que esto no va del rollo de los convenios con las entidades, que es que no va del rollo de las subvenciones, que es muy importante, pero el 100% de la ciudad necesita un presupuesto. Y lo razonable, lo inteligente y lo moralmente obligatorio es que lo vaya el mejor posible, manteniendo las exigencias o las esencias mínimas de los tres, CHA, PSOE y CEC. Solo falta uno. Y el tiempo se acaba. Y el tiempo se acaba, porque mes que pasa, mes que pierde Zaragoza. ¿Qué valoración hace de la liquidación del presupuesto pasado que se ha conocido estos días? Y si cree que puede tener algún impacto la valoración que hacen los grupos políticos de esta liquidación. La liquidación del presupuesto, bueno, pregúntales a ellos. Si te refieres directamente a la ejecución, que intuyo que vas por ahí, ¿no? La ejecución, te refieres a la ejecución, ya lo expliqué en la comisión y lo he explicado además directamente a los portavoces cuando han querido escucharlo. Con la fecha real de 31 es el 92% la ejecución del presupuesto, 92. Y luego está la interpretación parcial que se hace de los capítulos de inversión, que se dice que la mitad de la inversión no ha sido ejecutada. En términos contables, que llevo 4 años explicando esto, como imagino que lo contaría cualquier responsable de economía de un ayuntamiento o una administración pública. Contable significa que estará siempre en 0 euros la ejecución de cualquier proyecto que no se ha pagado, que no se ha transferido su coste. Pero mientras tanto está elaboración de proyecto, licitación de concurso, si es menester, ejecución, envío de facturas por parte de los ejecutantes si son exteriores, o sea, ajenos al ayuntamiento, ¿sí? Después, que verifiquemos que son correctas las facturas, que demos la orden de pago y que se transfiera la cantidad económica correcta a la cuenta del ejecutor. Entonces, de modo contable, aparece tantos mil, tantos millones ejecutado. Mientras tanto, es 0. Pero la contable, no la real, porque desde que llega el permiso de la DGA, que llega en septiembre, pedido en marzo, llega en septiembre, lo que hicimos fue, ya estamos haciendo, y eso contablemente aparece en 0, pero es real, ejecución real, es la piscina de la Gran Vía reformada en ejecución, 1.200.000 euros, que no aparece en el dato contable. Adjudicación del Centro Cívico Rosales del Canal, en ejecución, 1,5 millones. Y no aparece en lo contable. 7 vehículos más 24 vehículos híbridos para la policía local. 1 millón. Y contablemente está en 0, porque no están pagados. Obras de abastecimiento de agua, 1 millón de euros en ejecución. Cubrimiento del escenario del Parque La Granja, 900.000 en ejecución. Reforma del albergue, 3.200.000 en ejecución. 4 vehículos de protección civil, 1,5 millones en ejecución. Vestuario para Garrapinillos, 700.000 en ejecución. 1 millón para Miralbueno, para el centro deportivo, en ejecución. Todo eso en la página web municipal es 0. Entonces, contablemente falta la mitad. En la realidad, no. Porque claro, si te llega el permiso para pedir el dinero al banco en septiembre de la DGA y todos estos proyectos van vinculados al préstamo bancario, ¿cuándo puedes licitar? Cuando tienes la pasta en tu poder. Si llegó en septiembre, ¿qué creen que somos? ¿Superman?
que corre más que el AVE, no, hay unos trámites necesarios, pero la ejecución real es muchísimo más del doble de lo que aparece en la contable, porque todo esto es cero y si lo sumáis es bastante alta. Ya digo, el 92%. Además hay que tener en cuenta una cosa. En la cantidad del montante global de inversiones estaban previstos 9 millones de euros, todos lo sabéis, de lo que son las inversiones financieramente sostenibles. Esas inversiones financieramente sostenibles, todo el mundo sabe, aquí y en cualquier lugar de España, que se ejecutan en 2 ejercicios. No se ejecutan en el año en que se incorpora ese remanente para hacer las inversiones financieramente sostenibles, sino que se ejecutarán al año que viene. Como ha comentado el consejero, allí hay, por ejemplo, inversiones financieramente sostenibles que están ya publicadas en un boletín para presentación de ofertas, por ejemplo, todo lo que hace referencia a vehículos ecológicos de la policía local y, sin embargo, la ejecución aparecerá cero. Pero sí que es verdad que se está desarrollando ya la ejecución del contrato. Todos estos contratos que ha leído el consejero son adjudicaciones y aprobaciones de expedientes de contratación que se han tenido que hacer en el último trimestre del 2018. Son todo gobiernos y acuerdos de consejeros de contratación que se han hecho durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque la autorización del préstamo de la Diputación General de Aragón nos obligó a finalizar esos préstamos en la primera semana de septiembre. Hasta que no firmamos un préstamo, no podemos adjudicar ni podemos aprobar los expedientes de contratación y se han hecho en el último trimestre del 2018. Y lo importante de todo es que esas inversiones están en marcha, están en ejecución, están en un proceso de licitación. Lo importante es que eso se va a realizar. No es que dejemos en un cajón esa obra o esa inversión para no realizarla, sino que se están realizando ya, que se están ejecutando ya, que se están licitando ya, pero se han licitado más tarde de lo que hubiera sido normal. No se han licitado a principios del 18, se han licitado casi todas ellas en el último trimestre de 2018 como consecuencia de la autorización de la Diputación General de Aragón. ¿Más? ¿Algo más que me sepa? ¿Ya estáis? Sí, Miguel. ¿Permitís? No, que un dato que a lo mejor desde el punto de vista de la carga financiera del ayuntamiento, que igual puede pasar desapercibido y que es importante, que es la disminución que ha comentado el consejero de la carga financiera de los intereses del 2,13%, que esto que no solamente porque la deuda neta disminuye, claramente, sino también porque las condiciones de los préstamos a formalizar durante el ejercicio lo van a ser en mucho mejores condiciones y favorables al ayuntamiento que los préstamos que se amortizan, que son préstamos con varios años ya de antigüedad y con tipos de interés muy altos, ¿no? Sí, sí.